¿Cómo están ustedes? 8 de la mañana con 2 minutos. Partimos ¿quién lo diría? De viernes 7 de febrero. En este febrero cargadísimo de informaciones. Probablemente la próxima semana vamos a tener menos protagonistas en la primera plana porque mucha gente se va de vacaciones, el propio presidente se va de vacaciones, el Senado, el Congreso, ¿verdad? Tiene este receso legislativo, pero están pasando cosas y inevitablemente van a seguir ocurriendo. En materia del debate constitucional siguen ocurriendo cosas, ¿verdad? Hoy día viene en la tercera un punto que puede resultar bien interesante para la conversación y es parte de lo que queremos hablar con nuestro invitado, las apuestas de los partidos para una nueva constitución. ¿Cuáles son los ejes, verdad, en que ellos quisieran instalar la constitución? ¿Qué esperan en el fondo del proceso constituyente en términos de revisión de facultades, de cómo repartir mejor la torta del poder a nivel del Estado, los nuevos derechos que cabría eventualmente incorporar también? Bastante de eso conversamos el miércoles junto a la presidenta del Tribunal Constitucional, María Luisa Abraham, en lo que fue su primera conversación desde que asumiera el cargo en agosto, y marcó ahí algunos puntos, ¿verdad?, respecto de la visión que ella tiene, bastante personal, pero es ineludible separarla de su cargo de presidenta, sobre el proceso que estamos a puertas de iniciar, con miras primero al plebiscito y luego, una vez que tengamos el resultado en la mano y si las encuestas tienen razón, el inicio de ese proceso constituyente para la instalación de la convención. Está el recurso que un hincha de la Universidad de Chile está presentando para que el club le permita efectivamente asistir al estadio, luego de la información, ¿verdad?, emanada del propio club de que se iba a prohibir el ingreso al estadio de todos quienes tuvieran acceso a la Galería Sur o hayan tenido en los últimos encuentros presencia en la Galería Sur. Las novedades respecto de la polémica jueza Acevedo, que durante la audiencia de control de detención del carabinero que atropelló al hincha de Colo-Colo Jorge Mora hace ya algunas semanas, ¿verdad?, decidiera, bueno, instalar o otorgarle cautelares que fueron ratificadas por la justicia ayer, por la apelación, por la Corte de Apelaciones, pero con un mensaje a la jueza respecto de su actuar prejuicioso o eventualmente exagerado. Todos esos temas, ojalá alcancemos a hablarlos todos, los vamos a conversar con el abogado y doctor en Derecho Luis Cordero. ¿Cómo estás, Lucho? Bienvenido. Bien. Buen día. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a usted. ¿Te parece si despejamos primero el tema del hincha y el de la jueza? Porque probablemente nos va a tomar un poco más de tiempo el constitucional. Esta persona, la que está presentando el recurso en contra de la Universidad de Chile, está alegando discriminación y está fundamentalmente haciendo el punto de que no lo dejan comprar entradas en ninguna otra sección del estadio, aparte de la Galería Sur. ¿Podría ser considerada discriminatoria la acción de la Universidad de Chile en este caso, que puede ser replicada, ojo, también por otros equipos que han tomado otras determinaciones como la Católica? Sí, entiendo que fue sobre la base del derecho a admisión, pero creo que el abogado que recurre, que además abogado, tiene un punto. Yo no conozco el detalle de los hechos, pero sí es como lo relata la prensa, es decir, que él es un hincha que está en el Cono Sur, que tenía su entrada, que no participó de los hechos y que luego, por la mera circunstancia de haber comprado las entradas, le prohíben con posterioridad adquirirlas, porque en rigor se impone una sanción a todos quienes estaban en el Cono Sur. A mí me parece que, teniendo en consideración solo algunos precedentes de la Suprema, esa medida me parece completamente desproporcionada. Desproporcionada, más que discriminatoria. Desproporcionada más que discriminatoria. Y en segundo lugar, porque en rigor, más que derecho a admisión, eso se parece más bien a una sanción. Y en esos dos criterios, en sanción y en proporcionalidad, la Corte tiene estándares relativamente estrictos. No sé cómo le irá a ir en Corte de Apelaciones, pero por lo menos siguiendo los criterios de la Suprema, a mí me parece que en la medida de la universidad, por lo menos, mirado solo con los datos que están ahí, me parece completamente desproporcionada, sobre todo si él no participa en los hechos y no tiene otra alternativa de adquirir entrada en otro lugar. Eso a mí me parece que es algo complejo. Seguramente la Universidad de Chile lo está justificando en una medida de seguridad, pero como afecta a personas en concreto, creo que hay algo de desproporción y más bien, más que derecho a admisión, pareciera sanción. ¿Y cómo opera ahí el bien público o el bien a cautelar en este caso, verdad? Porque la Universidad de Chile probablemente, claro, lo que busca es cautelar la seguridad, pensando en todos sus hinchas. Sí. Se supone, ¿verdad? Ese es el punto. ¿Cómo opera el equilibrio de los derechos ahí? Claro, lo que pasa es que es razonable, en ese tipo, es el típico ejemplo donde
la pregunta es si una medida de seguridad puede ser indeterminada. Y la verdad es que hay bastante consenso de que eso no podría ser así. De hecho, más bien la reflexión debiera ser a la inversa. Es si los eventos violentos que ocurren ese día en el estadio o en cualquier evento de esas características se deben a que el club no llevó a cabo inversión suficiente para las medidas de seguridad adecuadas en el fondo, ¿no? Además, la ley de violencia en los estadios, entre otras cosas, permite grabar imágenes, o sea, es una ley que tiene una cantidad de medidas de seguridad disponibles que son relevantes. Entonces yo tengo la impresión de que es una medida que uno podría considerar es limpia, es como que tuviera un corte así quirúrgico, pero que genera otro tipo de controversias precisamente en el debate de derechos, ¿no? Claro, claro. O sea, te lo voy a decir en términos sencillos. Semanas atrás la Corte Suprema llega y dice, mire, una persona que, claro, adquiere un bien y quiere integrar parte de un club náutico, y el club náutico dice que no la va a admitir y no da razones, sencillamente no da razones porque tiene el derecho a admisión, la Suprema dice que esa medida es completamente y absolutamente arbitraria. O sea que aun cuando sea un privado, tiene que explicar los motivos y razones que en concreto porque esa persona le impide, por ejemplo, acceder a un determinado tipo de lugar. Entonces, y esto tiene que ver con el debate constitucional, ¿no? Sí, pues. ¿Hasta dónde? Salte para allá. Que esto no es un problema solo de prácticas de derechos del Estado con los particulares, sino que también el respeto que deben existir entre los propios particulares. Y esas reglas de la Constitución, también se les aplica a la relación o al vínculo entre ellas, en el fondo, ¿no? Y esto puede ser un caso emblemático. Me parece emblemático porque el hincha me parece que no tiene nada que ver, salvo que el hincha hubiera participado en los desórdenes. Sí, por supuesto, o sea, dando por sentado que no tiene nada que ver. Sí, su relato es completamente... Que es el caso de varios miles, digamos, ¿verdad? Porque los que participaron se sabe que son 20 o 30 a lo más. Así es. Lucho, vamos al tema de la jueza Acevedo, porque se instaló en el ojo del huracán después de su dicho fundamentalmente durante la audiencia de control de detención del carabinero después de haber atropellado a Jorge Mora, este hincha de Colo-Colo. Las medidas cautelares que adopta la jueza fueron ratificadas por la Corte de Apelaciones. Sí. Estaban dentro de las posibilidades de lo que había pedido la Fiscalía, incluso, ¿verdad? Esas medidas fueron respaldadas por la Fiscalía y también por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que ayer se mostró conforme también con que se mantuviera las mismas... O sea, el punto de la jueza no es la resolución que tomó, sino lo que dijo. Sí. ¿Y cuál es el margen efectivamente que tiene el sistema para hacerse cargo de que alguno de sus jueces use su espacio para expresiones, como le dijo ayer la Corte de Apelaciones, de carácter personal y el emitir, como ella hizo, también juicios de valor? Los jueces tienen efectivamente el espacio para hacer eso de la manera en que ella lo hizo, provocando lo que provocó finalmente? Yo creo que los jueces son protagonistas en sus salas de audiencia. Y hay una manera tradicional de ver que ellos solo debieran replicar el derecho en términos casi literales a como está escrito en los códigos. Y sobre esa base resolver en la base de los hechos. Y la otra es ocupar el derecho con fines pedagógicos, es decir, ocupar la sala de audiencia no solo con el propósito de decidir el asunto que está sometido a su controversia, sino que también dar el contexto pedagógico del por qué está decidiendo del modo que lo está haciendo. Yo tiendo a ser partidario de este segundo tipo de jueces. De hecho, la reforma procesal penal trajo mucho de ese tipo de jueces en el sistema de enjuiciamiento criminal, y hay muchos que cotidianamente lo hacen en sus salas de audiencia que hacen ese propósito. ¿Cuál es el problema de la jueza Acevedo? Que yo creo que sobrepasó el límite pedagógico y lo transformó en un reproche directo en una instancia que no le correspondía y bajo fórmulas que de pedagógico no tienen nada. Y por lo tanto deja la intervención judicial bajo la sospecha de parcialidad y sobre todo bajo, como dijo el presidente de la Corte, ¿no? El presidente de la Corte dijo: el juez tiene que tenerse a los hechos y al derecho y en algún sentido evitar juicios al carácter, pero sobre todo expresiones prejuiciosas, porque eso afecta finalmente la dignidad de la función judicial, no solo su imparcialidad, sino que la dignidad de la función judicial. ¿En qué sentido? En el sentido que a los jueces nosotros les entregamos una responsabilidad muy grande para resolver los conflictos y así evitar
la autotutela, es decir, que unos se resuelvan los conflictos con otros. Y por eso a los jueces los dotamos de un atributo que no tiene ningún otro poder público, que es la independencia. O sea, los jueces tienen el poder de decidir contra las mayorías, contra los populismos, y estamos de acuerdo que decidan lo que decidan en esos términos y respetando las reglas del derecho, nosotros no los vamos a remover de sus cargos. Y en eso consiste esencialmente por qué respetamos la independencia judicial y por eso necesitamos carrera a los jueces, etc. Cuando se actúa del modo, como en este caso, ese rol de imparcialidad y esa importancia que le damos en un sistema democrático a los jueces se pierde, porque se transforma en un opinólogo más del debate público, y eso no es un rol que le corresponde a los jueces, en el fondo. Y yo creo que la intervención de ella, yo creo que cometió excesos retóricos que generaron el efecto que generó, una crítica inmediata a la Asociación Nacional de Magistrados, eso a su vez fue incrementando no solo la declaración del presidente de la Corte. Claro, terminamos en otra cosa más radical todavía, o que trata de reaccionar supuestamente en proporcionalidad a eso, que es funar a la jueza. Eso tiene otro efecto, que es el amedrentamiento. Precisamente nosotros no queremos. Lo que nosotros no queremos es la venganza de los litigantes. Eso es lo que al final del día uno quiere evitar con la independencia judicial. Entonces, insisto, los jueces cumplen un rol muy importante en sus salas de audiencia y en el rol pedagógico explicar las razones que están detrás de sus decisiones, pero evitando todo tipo de expresiones que degradan a alguno de los sujetos que intervienen. ¿Y cómo se regula el sistema cuando eso pasa? Bueno, el sistema se regula primero por como lo dijeron días atrás, por vía de los recursos, y segundo lugar, por las vías disciplinarias. O sea, la Corte acá dice, ok, la jueza finalmente adopta una decisión que yo creo que es correcta, pero sus expresiones son completas y absolutamente inapropiadas. ¿De qué sirve que la Corte diga eso? Probablemente porque... Más allá del saludo a la bandera, digamos, ¿verdad? Porque no me extrañaría que alguien quisiera hacer una presentación y que abran un expediente sancionatorio a ella, o bien reciba en su próxima calificación alguna señal en su hoja de calificación precisamente por esto, en el fondo, ¿no? Ahora, esto, sorry, disculpa, sí. Creo que es un muy buen ejemplo de quienes desempeñan función pública tengan plena conciencia de la responsabilidad de los actos que ejecutan. Y la jueza Acevedo es un ejemplo de eso y de los efectos consecutivos que pueden generar. Ella es un ejemplo de eso, pero esto se aplica con igual entidad a los ministros de Estado, a los parlamentarios. Sí, por supuesto. Etc. Pero también es importante, estamos conversando con el abogado Lucho Cordero, así como los jueces y las autoridades tienen que entender justamente el impacto finalmente también de lo que digan o no digan. La gente también tiene que saber cómo opera el sistema, sí, para entender por qué pasan las cosas o no pasan las cosas. Que a la jueza no la echen y no la pongan de patitas en la calle, que es lo que a mucha gente le gustaría, no pasa por algo, sí, ¿verdad? Que la jueza haya adoptado una determinación en términos de las cautelares que le impone al carabinero y que la Corte se las ratifique, aunque le pegue un tirón de orejas por sus dichos, también pasa por algo. Sí. Y yo creo que tenemos en esta cuestión tan polarizada, donde las redes también son vías de funa y de alegato público y de desinformación, también es súper importante remarcar el por qué pasan las cosas como pasan, sí, claro, o dejan de pasar. Claro, y por eso el rol pedagógico del juez es la sala de audiencia. Y por eso sus excesos retóricos, por eso es tanta responsabilidad del rol que cumple y el rol que cumplen en general quienes participan del debate público. Es decir, si uno suprime sus dichos y hubiera dado un contexto general, yo creo que lo que ella estaba dando es una explicación general del contexto en el cual se sucedieron los hechos. Su decisión hubiese sido probablemente criticada, como toda decisión judicial, pero hubiera estado en el contexto de lo que todos entienden que son las reglas del juego. Lo que pasa es que en un momento determinado se produce ese exceso y entonces todos se creen con el derecho legítimo a todos exceder. Eso es lo delicado, ¿no? En que hoy día los excesos no son simplemente retóricos, tienen otro tipo de consecuencias. Y yo creo que el caso de la jueza Acevedo demuestra un poco eso. Luis Cordero, vamos al tema de la Constitución, porque hoy día viene una bajada bien interesante, sí, en la tercera sobre las apuestas de los partidos para la nueva Constitución, sí, que es de alguna manera comenzar a adelantar el debate de los temas de fondo, porque la verdad es que hemos hablado bien poco. Nosotros hemos intentado acercarnos un poco en el tiempo, pero a nivel país la discusión respecto de los temas que queremos someter a debate está súper ausente. Sí. Y acá están empezando a aparecer cosas, ¿verdad? Como revisar las facultades del
del presidente, repartir mejor el poder del Estado, pensar en incorporar nuevos derechos y la defensa de los principios básicos, que sería la bajada que la UDI, según dice la tercera, le quisiera dar el tema, el Frente Amplio por llevar el Estado a plurinacional, reforzar la autonomía de la Contraloría, por ejemplo, el régimen semipresidencial, el derecho a la propiedad con función social. Hay un montón de definiciones, algunas que pueden sonar muy atractivas o también apanicar a muchas personas, digamos, sí, ¿verdad? Porque más de alguien puede sentir que se están metiendo en un terreno minado. ¿Qué te parece esto a ti? Yo leí la nota que hicieron y yo diría que esta nota lo que hace inmediatamente es como derrotar de alguna otra manera o empezar a matar fantasmas de que este es un proceso refundacional. No, yo leí la nota que hizo Felipe Cáceres y Jimena Soto y a mí la sensación que me da es que más o menos estamos hablando de lo mismo de la última década. Y que los partidos, por cierto, cada uno tiene énfasis de muy distinta naturaleza, pero no hay nada en esta nota de lo que los partidos estén trabajando que no sea conocido. Y por lo tanto, también sirve para dar como delimitación de continente, que es lo que estamos discutiendo. Ahora, dicho eso, ¿qué cosas me parece que son interesantes? La primera es que pareciera que hay algún consenso. Si yo empezara a mirar como los consensos que tienen a propósito de esto y lo que ha aparecido en otros medios, es que no vamos a volver a tener el presidencialismo que hemos tenido hasta ahora. O sea que bajo distintas fórmulas, los partidos están llegando a la conclusión de que el sistema presidencial como lo tenemos hoy día, un sistema muy vertical, con muchas atribuciones, no tiene mucho margen, entre otros porque si el presidencialismo se debilita, entonces da origen a prácticas parlamentarias difusas como las que hemos tenido en el último tiempo. Entonces, claro, hay varios que están reflotando una antigua idea también, que es el semipresidencialismo, y ahí nos vamos a mover entre un presidencialismo moderado, bajar las atribuciones del presidente y darle un poco más de poder al Congreso, o derechamente pasar a un sistema semipresidencial con la figura del primer ministro y un rol del Congreso con la estabilidad de ese gobierno. Eso tiene varias consecuencias adicionales, el tipo de administración pública, en fin, ¿no? Pero a mí me parece que ahí se va generando un cierto consenso. Irónicamente, si uno escucha a las personas los partidarios de rechazar para reformar, que entre otras esta nota les sirve a ellos, o sea, sirve para trasladarle a ellos la responsabilidad. Bueno, si usted rechaza, ¿qué es lo que quisiera reformar? Sí. De los pocos que han hablado de este tema, curiosamente hay algunos que se han referido al régimen de gobierno. Entonces, pareciera que en algún sentido se va generando un consenso de que el sistema presidencial lo tenemos que reformar. Ahora, lo que pasa es que los que están por el rechazo te podrían decir perfectamente que ninguna de estas cosas que están puestas acá requieren necesariamente de una nueva constitución. La idea de votar la casa para hacerla de nuevo, digamos, que está un poco en la lógica del discurso de Alamán. Es tan mala analogía esa, porque... Sí, de la casa sí. Sí, porque fíjate que cuando entrevistaste a la presidenta del tribunal, ella hace una referencia del número de veces que se ha modificado la Constitución. Digamos, más de 42 leyes que han reformado la Constitución. Si uno más o menos saca el promedio, tenemos más leyes de reforma a la Constitución que años de vigencia de la Constitución, ¿no? Cuando uno tiene una Constitución tan reformada, lo que uno hizo es que en verdad la Constitución se transformó no en una ley, en una carta fundamental, sino que le da estabilidad, sino que en una ley que con un quórum supermayoritario hay que modificarla de tanto en tanto. Y lo segundo es que para que tú puedas tener un diseño institucional coherente, correcto y sistémico, tú tienes que mirarlo globalmente, para decirlo en sencillo. Claro. Yo puedo mirar el régimen semipresidencial, pero eso tiene impactos inmediatamente en el tipo de administración pública, por un lado, en el modelo de Contraloría, por el otro, en los sistemas de financiamiento de presupuesto. Es decir, el efecto sistémico es bastante grande. Entonces, la verdad, Alessandri, el año 25, lo que estaba haciendo en su discurso público era reformar la Constitución del 33, pero en rigor fue una Constitución nueva. Entonces, yo creo que esa es una campaña que más bien ha quedado encerrada en ciertas etiquetas, en el fondo. Pero si uno vuelve al debate constitucional global, a mí me parece que
en el régimen semipresidencial o en presidencialismo acotado va a un cierto nivel de consenso. La pregunta es si vamos a ser capaces, en el caso de la reforma del Congreso, por ejemplo, tener un sistema unicameral o no. Que es un poco la propuesta del Frente Amplio, que algunos podrían acusar como bien osada, pero que tiene alguna cierta racionalidad también, si uno de nuevo lo mira en términos sistémicos. Cuando uno se mete en derechos, por ejemplo, más o menos empiezan a converger cosas que hasta hace algunos años uno podía pensar que no era así, que era el tema de educación, que el tema de pensiones. Hay un mundo que está pensando en todos los derechos, entre comillas, futuros, ¿no? Todo lo que tenga que ver con tecnología, con inteligencia artificial, neuroderecho. Probablemente en materia ambiental va a haber muchísimo consenso. ¿Y dónde están como en propiedad? O sea, a mí me parece que hablar de función social de la propiedad es más o menos lo que hemos estado hablando. Puede terminar siendo bien retórico. Del 25 hasta hoy. Sí. Lo que pasa es que quizá la manera en que queremos plantear la función social es un poco más horizontal de la que tenemos en la actualidad, pero nadie podría negar hoy día que el derecho de propiedad tiene función social de la propiedad y que la práctica interpretativa de los jueces ha llevado a un modelamiento de esa función social que, por cierto, hay algunos que no les habrá gustado, pero tampoco estamos inventando la rueda. Digo, para todos aquellos que creen que hablar de eso es como refundar la República, ¿no? Yo creo que sí hay algunos temas que van a ser muy delicados. Creo que el tema de derecho de aprovechamiento de aguas se va a transformar en un símbolo por varios motivos. El primero, porque no existe otra regla constitucional en el mundo que tenga la regla de la Constitución del 80. No la hay. Que sobre el derecho de aprovechamiento de agua otorgue derecho de propiedad. Estoy hablando de la Constitución, no estoy hablando de los modelos legales. Segundo, porque hay una disociación entre lo que dice la Constitución y lo que dice el Código de Aguas, que lo sigue calificando bien nacional de uso público. Y en tercer lugar, porque se ha transformado progresivamente en un bien muchísimo más escaso, ¿no? O sea, probablemente si no tuviéramos la escasez no sería lo relevante que es hoy día en el... No sería lo relevante, pero lo que sí sabemos es que la idea de perpetuidad a los derechos de agua, desde el punto de vista de gestión pública, no tiene mucho sentido. Incluso no tiene mucho sentido para las personas que hoy día son titulares de derechos de aprovechamiento de agua y que solo por situaciones de escasez y por cobertura de cambio climático, sus derechos de agua están terminando siendo completamente nominales en el fondo, ¿no? A mí me parece claro, ese es un muy buen ejemplo donde la discusión es si eso es un problema de la Constitución o eso es un problema de política pública. Yo creo que es un problema de política pública y a nivel legal y que se puede transformar en un símbolo, la regla constitucional, nada más. Pero entonces, cuando uno ve explicaciones de este tipo, cuando escucha las propias declaraciones de la presidenta del tribunal, hay consenso en prácticamente todos los sectores que uno ve en esta recopilación de iniciativas de que hay que reformar el Tribunal Constitucional. ¿Qué fue lo que te llamó la atención de las declaraciones de ella? Porque ella a mí me pareció que fue sincera en tres cosas. Creo que fue una buena entrevista, pero sobre todo me fue muy explícita en que no hay que temerle a la discusión constitucional. Me pareció que fue muy importante que ella reconociera, sobre todo por el cargo que inviste, que este es un proceso encauzado institucionalmente. Entonces, eso es un mensaje para todos aquellos que sostienen que detrás de esto hay una especie como coacción ilegítima, ¿no? A mí me parece que lo hubiese dicho ella, me parecía muy, muy importante. Y lo tercero es que el tribunal no debiera temerle a reforma a su régimen, tanto en el tema de atribuciones como en el sistema de nombramientos, ¿no? Yo creo que después de 50 años el Tribunal Constitucional más o menos vamos a estar de acuerdo que la justicia constitucional debe existir. Más o menos estamos de acuerdo, creo yo, progresivamente, que el control preventivo debiera desaparecer. Ella misma dijo en la entrevista que representa porcentualmente un número muy, muy bajo. Y también creo haber escuchado referencia en su entrevista de que probablemente en el régimen de nombramiento algún ajuste debiera hacer. Sí. Curiosamente creo que sobre el Tribunal Constitucional vamos a tener más consensos que disensos en el fondo, ¿no? Claro, si hay quienes quieren suprimir el Tribunal Constitucional, es claro, una discusión relativamente retórica porque la pregunta es quién ejerce la justicia constitucional. Claro.
Y alguien debería decir, ok, la Corte Suprema... pero al final opera como tribunal. O sea, en el fondo, la justicia constitucional va a seguir existiendo. Exacto. Claro. Y lo que dice la Corte Suprema, esto lo dijo públicamente la Corte Suprema, en un momento de una discusión, ¿tiene sentido que la inaplicabilidad vuelva al Tribunal Constitucional? O sea, a la Corte Suprema como había sido antes. Y yo recuerdo la frase de un ministro de la Corte Suprema muy destacado que dice, ¿sabe qué? Hay que ser honesto. El Tribunal Constitucional ha logrado sacarle lustre a la inaplicabilidad que la Corte Suprema no fue capaz de hacerle. Entonces, incluso en la propia Corte Suprema hay acuerdo de que el tribunal debiera seguir cumpliendo esa función. Ahora, ¿va a ser el mismo Tribunal Constitucional que tenemos hoy? No. ¿Va a ser con el mismo régimen de designación de jueces? Yo creo que no. Y yo creo que es una oportunidad para que el propio tribunal logre la legitimidad que le ha sido tan esquiva en los últimos, desde el retorno a la democracia, creo yo. Don Luis Cordero, para variar, muchas gracias por favor. venir. Muchas Que esté muy gracias. bien, ¿ah? Chao, Chao, chao. chao.